Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo, espero que tengan un buen día. Vamos a preparar una pasta de cría amigos, pero primero que nada, ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, denle click en suscribir y denle like a mis videos, ¿vale? Dicho esto amigos, vamos a ver los ingredientes que es brócoli, aquí tengo, zanahoria y un pedacito del tallo del brócoli. Acá tengo pasta de cría, esta es normal sin pigmento, y de este lado tengo pasta de cría pigmentada. Ahora sí que tiene el colorante para poner rojitos a nuestros canarios, ¿vale? ¿Qué voy a hacer amigos? Voy a ahora sí que a pelar el huevo, aquí lo tengo ya hervido, lo voy a pelar y voy a poner el cascarón aquí y lo voy a moler, ¿vale? Todo va a quedar integrado y ahorita les voy a explicar lo siguiente, ¿vale? Permítanme, voy a pausar el video para continuar con el procedimiento. Bien amigos, pues ya retiré el cascarón, lo puse aquí, como pueden ver, esto nos va a ayudar a aportar calcio, ¿vale? Todos estos pellejitos, ahora sí que del cascarón, ya cuando esté molido se desprenden. Lo podemos retirar y dejar. Yo aquí también les quiero mostrar, deshice la mitad de una yema y le puse un pedacito a la pasta para embuchar, ¿vale? Esta es la que no tiene pigmento y esta es la que sí tiene pigmento. Las tengo separadas, vaya, porque no le puedo dar pigmento a los de factor amarillo y ahora sí que no le puedo dar, de esta sí le puedo dar, que no tiene pigmento a los de factor rojo, pero en dado caso pues no pigmentaría, ¿no? Los huevos los voy a ahora sí que a moler, esto gira y pues ya, ¿no? Lo muele todo y ahorita regresamos amigos. Lo voy a pausar para poder hacerlo rápido porque ya se me hizo un poquito tarde y entonces vamos a ver qué pasa. Bien amigos, pues miren, así es como queda ya molido el brócoli con la zanahoria y el cascarón de huevo. Aquí ya está el huevo cocido, ya está ahora sí que molido, vaya, para que quede así finito y lo puedan comer mejor. Algo que les quería comentar acerca del huevo amigos, todo lo que viene etiquetado, porque aquí en México el huevo hasta nos lo etiquetan, le ponen la marca, todo eso lo desecho porque son colorantes y al final de cuentas pues es algo que se tiene que desechar, ¿no? Nosotros no comemos esta parte, entonces por eso lo etiquetan. No sé si vaya a traer algún tóxico, yo siempre lo he retirado y de esta manera el cascarón se va limpio. Entonces acá también hice dos porciones. Esta es para los de factor, ahora sí que amarillo, los que no llevan pigmento, y estos de acá son para los de factor rojo, ¿vale? Aquí voy a agregar, acá tengo mi pasta de cría. Esta amigos es de factor rojo, ¿vale? Yo le voy a agregar, ahora sí que yo creo que con 2 cucharitas tiene. Y acá tengo la pasta de cría normal, ¿vale? Aquí sí le voy a agregar más o menos, van a ser como 2 y media. Van a decir, oye, estás haciendo demasiada pasta, pero en realidad ahorita con tanto pollo se la comen amigos demasiado rápido. Entonces voy a preparar, esta de acá amigos se va a preparar con agua tibia y de garrafón. No le pongan agua de la llave, ¿vale? Porque trae otras sustancias como el cloro. Entonces esto como es para pichones, va con agua de la llave y yo la voy a calentar tantito. En el horno le pongo como 10-15 segundos para que se tibie y no quede fría, ¿vale? Ahorita voy a preparar esta parte, pero primero voy a mezclar esto, ¿vale? Les pauso el video, perdón que lo pause amigos, pero se hace muy largo, entonces no tiene caso que yo esté moliendo las cosas y va a hacer mucho ruido y no me van a entender. Entonces de esta manera me evito alargar mucho el video
y también que ustedes pues se aburran, ¿no? Pauso y regresamos, amigos. Ok, amigos, miren, así queda. Esta es la que tiene pigmento, se ve un tono un poquito rojo. Ahora sí que esta es aparte, y de este lado tengo la pasta normal, ¿vale? Yo creo que sí hice demasiada, pero la que sobre pues la meto al refrigerador, la nevera, y la aprovechamos más tarde, porque esto se lo devoran muy rápido. Por los pichones ahorita comen demasiado, entonces así queda. Y vamos con la otra. Yo ya aquí calenté el agua, entonces le vamos a agregar ahora sí que a ojo del buen cubero, y vamos a deshacer el huevo. Esta pasta es para embuchar, amigos. Van a decir, ¿y por qué preparas comida y por qué haces pasta para embuchar, no? Realmente yo la hago porque hay veces que los papás no alimentan muy bien a los pollos, no los embuchan muy bien. Entonces yo así puedo estar ayudándole en ratos, tomo el nido y le puedo ayudar y aportar al pollo una cantidad más grande de la que recibe de comida, y por lo tanto se desarrollan más rápido. También que aquí le tuve que agregar más pasta de cría, pero le agregué un poquito de natural y con pigmento para, porque realmente le puse mucho alimento, mucho huevo, mucha zanahoria, entonces sí preparé un poquito de más, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hice más, amigos, porque ayer que preparé siempre lo que hago sí me faltó, entonces pues de una vez hice otro huevo hervido y es por eso que salió mucho. Pero esta es la de factor rojo, amigos, no se asusten que así queda por el pigmento, y como le pongo agua pues realmente se disuelve, ¿no? Entonces, de este lado está la otra. Van a decir, ¿y por qué le pones huevo? Porque así aportamos proteína también a la pasta de cría, y los pajaritos se nutren mejor, crecen más rápido, ¿vale? Esta pasta de cría, amigos, que hice yo de zanahoria, brócoli, huevo, tiene un gran aporte proteínico, entonces esta sirve muy bien para cría y para muda, solamente que en temporada de cría se les da así un poquito más, y en temporada de muda se reduce a una vez, 2 veces por semana, ¿vale? Si no los van a engordar demasiado. Entonces, miren, así es la consistencia, pero esta pasta sería para pajaritos un poquito ya más grandes, y aún así le falta un poquito de agua. No den la pasta muy espesa, la de embuchar, amigos, porque si ustedes dan la pasta muy espesa pueden causar que el ave se tape, ¿vale? Le falta líquido, entonces ahora sí que vaya, se estriñe y puede tener un tapón de heces. Entonces hay que aportar la humedad, el agua, y así no vamos a tener problema de ningún tipo, ¿vale? Miren, así queda la pasta para embuchar. Este es para normales y este es para factor rojo, ¿vale? Les pauso el video, amigos, así terminamos las pastas de cría. Ya me voy al aviario y allá arriba los veo, ¿vale? Saludos.